Hola, hoy estamos en nuestro segundo episodio del podcast El Poder de Todas y hoy vamos a tener una conversación que está muy relacionada con el nombre de este podcast. Tenemos dos invitadas muy especiales a quienes admiro muchísimo, que son Juanita Gubertus y Carolina Soto. Bienvenidas Juanita y Carolina y muchas gracias por su tiempo. Hoy queremos conversar un poco del proceso que ha sido para ustedes y para nosotras empezar a entrar en espacios de toma de decisión, en espacios que también tal vez son cada vez más visibles, pero que tradicionalmente han estado ocupados por hombres. Quisiéramos saber cuál ha sido su experiencia, tanto desde el punto de vista personal como profesional, y que también le puedan dar un par de consejos a las mujeres que están en este proceso de cómo poder avanzar en participar en espacios de toma de decisión, en espacios que normalmente son ocupados en su mayoría por hombres. Como ustedes saben, pues yo me he dedicado en los últimos años a trabajar en estos temas y considero, muy en línea con lo que dice nuestro lema de campaña, que las mujeres juntas logramos avanzar de manera más fácil acompañándonos en este camino. Entonces yo quisiera empezar haciéndoles una pregunta a las dos, y es que nos cuenten un poco su experiencia de llegar a cargos de toma de decisión, sobre todo en el sector público, cómo ha sido. Cada una nos va a contar en dónde ha estado y qué aprendizajes ha tenido. Entonces, si quieres, Juanita, iniciar. Hola Diana, gracias por esta invitación a este podcast El Poder de Todas. Qué gusto compartir con Carolina, quien también admiro muchísimo en este ejercicio de abrirnos un camino a las mujeres en el sector público y en la política. Yo inicié mi trayectoria pública como asesora en el Ministerio de Defensa, trabajando en temas de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, hormiguita chiquita detrás de un gran mentor, porque también para que las mujeres también tengamos espacios de decisión, tiene que haber líderes, hombres y mujeres que nos ayuden a abrir caminos y que estén convencidos, en el caso de los hombres, del espacio también para las mujeres. Allí conocí a Sergio Aramillo, quien ha sido mi mentor en todo este ejercicio y que creyó mucho en equipos de mujeres fortalecidos, técnicos, rigurosos. Después de hacer mi maestría, entré a Presidencia de la República, trabajé nuevamente con él, primero en la Oficina del Alto Asesor de Seguridad Nacional, trabajando en temas de reforma a la inteligencia, de lucha contra crimen organizado, y luego cuando ya lo nombran Alto Comisionado para la Paz como asesora en la Mesa de Conversaciones de La Habana en los temas de justicia transicional. Siempre un ejercicio muchas veces machista. A mí me preguntan ahora en el Congreso, no, pero qué escenario tan difícil, tan machista. Y yo digo, bueno, ¿se imaginan el Ministerio de Defensa o se imaginan tener que hablar con las FARC? Escenarios machistas sí que hay. Y de nuevo creo que si hay un trabajo riguroso, constructivo, sobre la base de estudiar bien las propuestas, de hacer buenos análisis y de buenos mentores y líderes que abran esos espacios, pues creo que hay un espacio inmenso para que las mujeres podamos llenar. Mil gracias, Juanita. Carolina, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, Diana, primero que todo, gracias por invitarme a este programa, Al Poder de Todas, un súper podcast que no se pueden perder, y pues por esta excelente compañía, un lujo estar también con Juanita en este programa. Bueno, sobre la pregunta que nos haces, pues yo quiero simplemente mencionar que soy economista con maestría en economía y maestría en administración pública, y he trabajado casi toda mi vida profesional, más de 20 años, la mayoría de ellos en el sector público. Yo también tuve un excelente mentor, fue Mauricio Cárdenas. En el año 99 fue nombrado ministro de Transporte y de Desarrollo, donde trabajaba con él. Me fui a trabajar al Ministerio de Transporte, luego él fue nombrado director de Planeación, me fui para Planeación Nacional, luego me fui a estudiar la maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia, volví a Planeación Nacional, ahí estaba de director Santiago Montenegro, de subdirector Alejandro Gaviria, y duré pues esos 4 años, 2002 al 2006, luego me fui al Ministerio de Hacienda como directora de Presupuesto Nacional, más adelante fui también viceministra general de Hacienda con el ministro Cárdenas cuando fue ministro, y después alta consejera presidencial para el sector privado y la competitividad en la Presidencia de la República, y finalmente fui codirectora del Banco de la República
donde estuve hasta hace 5 meses cuando empecé a hacer la campaña de Alejandro Gaviria para la presidencia. Entonces esa ha sido como mi trayectoria profesional y donde he podido pasar por distintas fases en relación con los retos que enfrentamos las mujeres. Yo afortunadamente no percibí esa discriminación, barreras o limitaciones por el hecho de ser mujer, hasta que llegué a la presidencia de la República y empecé como a tomar conciencia de que en efecto sí hay un techo de cristal, que la ley de cuotas, que a mí me parecía que era por el contrario una limitante para las mujeres, como así que 30% cuando podemos perfectamente por nosotras mismas ganarnos espacios más amplios, que solo había la representación de las mujeres en el gabinete era mínima, apenas cumpliendo la ley de cuotas, que la representación de las mujeres en los cargos de decisión de las empresas, del Estado, de las altas cortes, en las nominaciones, casi siempre eran hombres. Entonces ahí empecé a darme cuenta que efectivamente sí existe un techo de cristal por un lado y existen también sesgos que tenemos todos culturalmente, barreras que por defecto tendemos a mantener el Estado en el que hemos sido creados y es donde la supremacía de los hombres es la que impera. Entonces, vine a empezar a entender estas causas y a entender que es necesario que todos tratemos de nivelar la cancha, de enmendar esos sesgos con los que crecimos y de buscar que las mujeres tengan una mayor participación. Sí es necesario, sí hay techos de cristal, sí hay barreras y por supuesto hay una gran inequidad en general contra las mujeres a nivel de país. Gracias, Carolina. Tú mencionas algo y es el momento en el que uno hace conciencia de que esas desigualdades son reales, que eso no es un discurso solamente de unas pocas mujeres que están hablando del feminismo, de las desigualdades, sino que uno lo enfrenta. En mi caso, yo estuve 5 años en el Ministerio de Defensa, que Juanita, yo quiero que ahorita nos cuentes un poco también tu experiencia. Y digamos que uno un poco sobrevive o uno se abre el espacio sin ser muy consciente, yo creo que también por la edad y por el momento que nos tocó vivir. Yo en esa época tenía 25 años. Y digamos que normalicé mucho la manera de relacionarse. Digamos, yo no hablo de una situación concreta como de abuso, de discriminación, pero yo creo que sí la forma de relacionarse con una mujer, sobre todo en esos espacios tan masculinos, muchas veces es o desde lo físico o no reconociendo sus capacidades o en términos de la niña o de venga yo le enseño, venga yo la comento. De hacer conciencia para mí fue cuando estuve en la Defensoría del Pueblo y empecé a meterme en estos temas. Yo creo que también coincide con un momento coyuntural en el mundo y es cuando surge todo esto del Me Too, de hablar del feminismo, de los techos de cristal de manera mucho más clara. Y yo ahí, en mi tema personal, ahí hice conciencia y dije, claro, yo sí he estado en muchos momentos en situaciones de discriminación por el hecho de ser mujer. Y nos ha tocado un poco más duro romper y ganarnos esos espacios. Yo quería preguntarte, Juanita, si has tenido algún momento, así como lo menciona Carolina, cuando estaba en presidencia, ¿en qué momento, si lo has tenido, has hecho conciencia de, sí, no estamos en igualdad de condiciones? Bueno, a mí me tocó una trayectoria de vida un poquito distinta porque yo soy hija de una madre feminista, profesora de teoría de género que hizo su doctorado en teoría queer. Entonces yo crecí bajo el alita de mi madre, que cuando todavía estaba muy chiquita, como a los 10 años, me llevaba al grupo Mujer y Sociedad, y mi tarea en el grupo Mujer y Sociedad, luego de Florence y todas hablando sobre toda suerte de discriminaciones, era hacerle una hojita. Ya me sacaba en su blog amarillo una hojita para que yo escribiera todas las palabras que no entendía, y desde esa escribía patriarcado para que mi mamá luego dedicara horas a explicarme. Entonces, al revés, crecí como en este mundo y he ido aprendiendo un poco más la otra cara, tal vez, Diani, en la que tú tienes mucha más experiencia de un poco esas soluciones prácticas que no solamente están en la discusión teórica de la discriminación de género o en esta discusión de los roles y lo que ha significado las identidades masculinas y femeninas, sino cómo reducimos la brecha de salario, cómo reducimos la brecha de empleo, etcétera, que insisto, eran menos los temas de mi mamá y donde creo tú tienes mucho por aportar, y Caro además ha hecho una trayectoria también muy grande en esos temas. En la vida práctica me ha tocado, digamos, el tipo de experiencias. Yo creo que todas hemos vivido de distintas maneras. Tal vez una que muestra muy bien eso,
y que además es chistosa, que eso siempre ayuda para ayudar a mostrar cómo nos toca vivir con este tipo de experiencias. Me acuerdo en el Ministerio de Defensa yo era casi siempre la única mujer, casi siempre, y casi siempre la más joven. A veces estábamos en un par de reuniones también más mujeres, pero nos pasaba a cada una de nosotras que cuando estábamos éramos la única mujer. Y teníamos un escenario de revisión estratégica muy interesante, que fue un aprendizaje de verdad a mucha profundidad, de hacer un diagnóstico del sector defensa y tratar de plantear hacia adelante cuáles eran los retos para lograr consolidar una paz estable y duradera. Y me acuerdo un almirante que en ese momento tenía un rango muy importante dentro de las fuerzas, yo siempre así, con mi sonrisa, yo, señor almirante, buenos días, en la reunión, ¿no? Entonces me dice, Juanita, esa sonrisa de perra tuya. Y yo, no, como pasmada, ¿no? Porque además todos los generales alrededor, y él como, no, quise decir que tu sonrisa es como una pelea de perros, y yo seguía como pasmada, yo, no sé si reírme, agradecer, y el propio almirante ya no supo cómo corregir, pero básicamente un poco ilustra su incomodidad en un escenario en el cual nunca tenía que ver mujeres. A los hombres, por supuesto, no les tiene que hacer un comentario sobre su sonrisa. Él simplemente estaba fuera de sitio con que sí, y no tenía mala intención. O sea, no, yo entiendo que él no estaba tratando de decirme algo ofensivo, pero ilustra muy bien lo fuera de lugar que estamos en muchos de esos escenarios para los hombres que han estado allí solos ellos la mayoría de las veces. Por no hablar de la cantidad de veces en las que se voltean y dicen, ay, tráeme un tinto, ¿no? Me acuerdo que en un momento dado en el proceso de conversaciones, los que hoy son excombatientes de FARC en ese momento, cada entrada y salida de reunión, beso, tenga su beso, tenga su beso. Y yo les dije, les voy a poner cuota, un beso al ciclo, no más esta besuqueadera, qué cansancio, estos señores no los andan besuqueando como para que yo tenga que pasar besuqueándome con todos ustedes. Todavía ni siquiera hemos hecho la paz y esto me parece como demasiado incómodo. Y creo que eso ilustra como la vida a la que nos enfrentamos. Diani sabe, yo me puse, Caro, una camiseta de no me llames niña en el Congreso después de que eran todos estos señores diciéndome, no niña, no sé qué, no niña, es que tú no has entendido. O me acuerdo uno diciéndome, pero entonces me dice mi amor, y yo, no me digas mi amor, que no soy tu amor. Y me dice, pero es que yo a mi esposa le digo mi amor. Y yo, claro, justamente, no soy tu esposa. Entonces creo que como irrumpir en esos espacios a punta de humor, a punta de tratar de mostrar por qué hay ciertas cosas que hemos normalizado y que no están bien, son también como el tipo de estrategias a las que nos enfrentamos. Gracias, Juanita. Carolina, ¿tienes alguna experiencia ahora que Juanita estaba hablando que logre ejemplificar esto? Porque a veces yo trabajando en estos temas creo que nos volvemos un poquito teóricas para explicarle a muchas personas que todavía son reacias o que dicen, no, eso es lora, eso es un discurso de algunas mujeres, pero cuando uno va a estos ejemplos concretos como los que menciona Juanita, es mucho más fácil entenderlos. No sé si tengas alguna experiencia similar que lo demuestre. Sí, aquí escuchando a Juanita, recuerdo que siendo yo directora de presupuesto y llegaba al Congreso justamente con el ministro, entonces todos me llamaban la asesora, o dígale a la asesora, siente con la asesora, o sea, no, para ellos lo normal es que si una mujer estaba al lado de un hombre poderoso era la asesora, si no era la colega. Entonces, eso fue como un primer llamado, que decir, ¿asesora? No, soy la directora de presupuesto. Ay, sí, doctora, bueno, pero es que eso es como nuestros prejuicios y las preconcepciones. También en presidencia que les contaba, cuando empecé como con mi llamado de atención frente a esas barreras a las mujeres, era que como era la consejera para el sector privado, me tocaban muchas reuniones con las empresas, con las juntas directivas de las empresas, con los presidentes de esas empresas, y eran en su mayoría hombres. Cuando había mujeres era la vicepresidente de relaciones públicas, de servicios corporativos, legal a veces, pero generalmente eran hombres los que estaban a la cabeza de las empresas, muy pocas veces mujeres. Y en las juntas directivas que nos tocaba también reunirnos con los hombres, con las juntas, perdón, casi todas hombres, cuando había mujeres era porque era una empresa de origen familiar donde todavía se conservaba cierta participación y la familia había designado a la mujer o a la hija del dueño, le había tocado asumir ese rol en la junta, pero no, o sea, se destacaba la ausencia de mujeres. Entonces empecé yo a decir, ¿y por qué no quieren? Lo mismo cuando se empezaron a hacer las listas para ocupar los cargos de las empresas. Entonces, como les contaba antes,
llegaban las listas con casi todos hombres y después empezábamos a ver que es necesario meter mujeres y la dificultad para encontrar a veces ciertos perfiles, pero porque pues los hombres nos llevan ventaja en haber ocupado ciertas posiciones y por eso pues hay muchos casos que no se puede competir. Entonces toca tener en cuenta que hay muchas mujeres valiosas con otro tipo de experiencia que también se pueden incluir. Entonces fue como, tal vez para resaltar esas dos cosas, uno que siempre me veían como asesora y segundo, el despertar frente a esa realidad de que el día a día del sector privado también se caracteriza por una dominancia de los hombres. Sí, de acuerdo. Bueno, nosotras hoy nos une un tema en común y es la política electoral. Cada una desde su lugar. Juanita, pues hace 4 años decidió lanzarse viniendo de un lugar que no era pues la política electoral, ni menos como tradicionalmente se ejerce aquí en Colombia. Gracias a Juanita, ahora yo estoy aquí también empezando este proceso, muy contenta, pero también enfrentándome a una realidad a la cual no estaba acostumbrada. Y pues Carolina, también a partir de la decisión de Alejandro Gaviria de participar como candidato a la presidencia, pues está participando también en todo este proceso. Y mi pregunta es, ¿cómo se enfrentan o cómo nos enfrentamos a este escenario que pues las cifras también lo demuestran, el 20%, ni siquiera no llegamos al 20%, el 19.7% de participación femenina en el Congreso, eso es inferior al porcentaje de América Latina, a nivel global, y obviamente el rol que tradicionalmente se le da a las mujeres o a las parejas de candidatos a la presidencia. Entonces, quería también preguntarles cómo se acercan o cómo es el abordaje a estos espacios que, pues, a los que un perfil técnico también como nosotras normalmente, o no es tan normal o tan común que se aproxime. ¿Cuál ha sido esa experiencia para ustedes? Juanita. Bueno, lo primero, yo creo que es interesante, es que como no somos tantas mujeres candidatas, hay un espacio en la discusión electoral donde podemos figurar. Y yo creo, lo hablábamos ahora justamente con Carolina, uno lo ve en el caso de Bogotá. En este momento, los perfiles más fuertes para ser representantes a la Cámara en Bogotá, por ejemplo, en un partido como el Verde, son mujeres berracas con distintas visiones, y eso es muy potente porque empieza a haber como esta cosa de mayor visibilidad también. Cada vez hay más conciencia en los paneles y en las discusiones, entonces cada vez, por fortuna, por todo este movimiento de que no haya maneles, entonces cada vez hay como más sentido de que tienen que invitar a más mujeres a esas discusiones, y eso hace que, aunque somos a veces más poquitas candidatas, se vean más reflejadas en los paneles, y eso es muy importante. También creo que empieza a haber cierta conciencia, al menos de algunos sectores, de que si hay una discusión de por quién votar. Me ha pasado a lo largo de este tiempo de campaña, dicen, bueno, pero yo quiero votar por una mujer. Por ejemplo, ahorita el Senado, ¿no? De la calle, no, yo quiero votar por una mujer. Entonces está Angélica, como que hay toda esta cosa de cierto sentimiento también de corresponsabilidad ciudadana, de que ayudar a cerrar esa brecha de representación entre hombres y mujeres también depende de que impulsemos candidaturas de mujeres buenas. Ahora, lo que uno ve luego en el Congreso, pues sigue siendo, no solo por el porcentaje, sino también por la calidad de representación muy dispara. Yo diría que a lo largo de este Congreso uno ve mujeres, y cito en el caso de la Cámara, berracas en distintas ideologías, desde en el Centro Democrático una mujer como Jennifer Cristina Arias, con quien tengo miles de diferencias, pero que ella ejerció un liderazgo, digamos, fuerte dentro de la Cámara, una mujer como Adriana Matiz entre las conservadoras, maravillosa, berraca, de recorrerse todo el Tolima de cabo a rabo, defendiendo sus municipios del sur del Tolima, hasta pasando por, digamos, a la izquierda, mujeres como Catherine Miranda o como María José Pizarro en el Congreso. Pero luego uno ve bancadas como la bancada del Partido Liberal, donde las mujeres, Dios mío, siendo la bancada más importante, la más grande de la Cámara de Representantes, y realmente la participación de las mujeres fue muy baja en términos porcentuales,
y con dificultades alguna. De pronto yo mencionaría a Flora, que sacó adelante temas de compras públicas a campesinos, pero muy poca posibilidad de las mujeres de hacerse notar, de tener causas, de sacarlas adelante. En cambio Radical, de pronto una mujer como Ángela Sánchez, pero de nuevo son bancadas gigantes y las mujeres difícilmente se notan, son reconocidas. Yo creo que ahí el tema de democratización de los partidos es clave, que las mujeres tengan incidencia en la toma de decisiones de los partidos, en la toma de decisiones de los avales, en el acceso a recursos de los partidos. Hace rato, ojalá Diana y tú lo puedas materializar, yo vengo con una propuesta de que los partidos estén obligados a tener guarderías para los niños. Porque para mujeres vincularse a reuniones políticas, la única manera es que tengan cómo dejar a sus hijos en algún lado. Y por supuesto, la propuesta que tanto Alejandro como Diana han liderado de un sistema nacional de cuidado sería muy importante, pero en todo caso la corresponsabilidad de entes públicos como es un partido, pues es poder proveer espacios para que en una reunión política, que casi siempre son a horas dificilísimas, 8 de la noche, 9 de la noche, pues haya donde dejar a los hijos. Y luego otra que fue muy importante en el caso del Congreso de Costa Rica, cambiar los horarios de las sesiones. Yo aún no soy mamá, quiero ser mamá pronto, pero a lo largo de todo este periodo pensando si estábamos listos, mi pareja y yo, para tomar la decisión de tener ya un hijo, decíamos, yo sesioné de martes a jueves hasta las 12 de la noche, pues que eso, digamos, independientemente de mujeres berracas que todo lo pueden, no necesariamente es la manera como uno quisiera criar un bebé. Entonces siento que cambiar los horarios de las sesiones para que más mujeres puedan participar es clave. Y la última idea, que ahí tal vez, Caro, la experiencia tuya yo creo que podría ser muy importante, es esto que ha existido hasta donde yo conozco en Estados Unidos de mujeres grandes empresarias financiando candidatas mujeres. O sea, una decisión que era esta idea, por ejemplo, de mujeres demócratas de crear un grupo que se llamó Emily's List, pero entiendo que también ya lo hicieron las republicanas, de decir vamos solo a financiar a candidatas mujeres, como una decisión de acción afirmativa de mujeres empresarias financiando mujeres candidatas. Yo creo que ahí hay un camino grande de acciones afirmativas y de cositas que tenemos que cambiar para que más mujeres podamos participar y hacer un buen ejercicio político. Súper, Juan, mil gracias. Carolina. Sí, no, Juanita, de verdad, gracias por esta ilustración sobre tu experiencia. Yo no vengo tanto del mundo legislativo, yo no he participado nunca en política electoral. Esta es la primera vez que acompaño una campaña y sí me ha parecido que es, primero, que hacen falta más mujeres. Sí, que no haya mujeres candidatas a la presidencia o muy pocas, 4, pero apenas 1 o 2 reconocidas, es muy diciente de dónde venimos y de lo que nos falta. Entonces, lo primero que he hecho es lamentar que no haya más participación de las mujeres. Es muy importante que tengamos esta visión, el contraste. Nuestras fortalezas no son siempre las mismas entre las mujeres, pero sí complementamos mucho el ejercicio democrático a mi juicio. Entonces, eso ha sido como una primera Valencia, llegar y darme cuenta que en esta contienda en la que estamos, en la que estoy acompañando a mi esposo, pues el debate es generalmente entre hombres, ¿sí? Entonces eso es, pues, del trabajo que toca hacer. Y me ha hecho preguntarme por qué no hay más mujeres. Ya Juanita lo ha expuesto de una forma importante, y es porque el trabajo político es 24/7, es muy desgastante y pues implica un sacrificio que sigue siendo mayor hoy en día para las mujeres que para los hombres. La financiación me parece dificilísimo. Estamos metiéndonos en un juego, las mujeres, que ha sido diseñado por los hombres, ¿no? Y para ellos. Entonces, nos toca entrar a competir en su cancha, con sus reglas y acomodarnos. Entonces, tiene que haber un proceso en el que personas como tú, Diana, cuando lleguen, seguramente van a procurar que esto cambie. Decía Juanita que se acomode el horario de las sesiones para que las mujeres puedan, pues, ejercer también más tranquilamente su rol de madres, pero fíjense que ahí de nuevo estamos pensando en que las mujeres puedan, ¿no? Pero si uno dice es que los papás, los padres tienen que estar con los hijos después de las 6 de la tarde, ¿cómo van a poner una sesión después de las 6? Porque usted, señor, ¿cómo va a llegar? Ah, no, es que mi esposa está. Es que usted tiene que ir, es que los horarios no pueden ser. Entonces, sí ven que nosotros lo que estamos es acomodándonos siempre, ¿no? Y es difícil caer en cuenta
que tenemos como sociedad que entender que los roles son compartidos. Y si el señor no tiene hijos, pues hay muchas parejas que sí, hay muchas señoras que sí, y la regla tiene que ser igual para todos, no para que ella pueda ir a ver a sus hijos, sino porque hay otro ámbito que es muy importante también llenar, y es el ámbito familiar, personal, social. Entonces las sesiones no pueden ser hasta las 12 de la noche, ¿sí? Entonces son como muchas barreras que toca ir identificando y modificando. Esta iniciativa de que las mujeres financien a mujeres me parece fantástico, porque esa es otra gran dificultad. Para nosotros en la campaña, Alejandro, ha sido muy difícil el tema de la financiación al no venir de un partido, con reconocimiento con trayectoria, sino al empezar casi de cero. Entonces, y ahí me doy cuenta, de nuevo, todo está hecho para que las campañas se financien de modo masculino, ¿sí? Y es como con los cócteles tardísimos, haciendo las comidas, haciendo los contactos con los presidentes de las empresas, con los grandes políticos, todos son, la mayoría son hombres. Entonces, para las mujeres es más difícil conseguir esa financiación. Entonces, esta iniciativa que menciona Juanita de las demócratas en Estados Unidos me parece fantástica, pero creo también que nos toca pensar, y por eso me encanta que Diana, cuando llegue a la Cámara, lo va a poder hacer, y es cuál va a ser un mecanismo que le dé un piso a las mujeres que quieran participar, que los partidos se les exijan. Como decía Juanita, ustedes tienen que tener un mínimo de porcentaje que financie a mujeres, o sea, mujer que se inscriba, que cumpla con tales requisitos, va a contar con X%. Usted no tiene por qué preocuparse por andar buscando esa financiación, porque se lo damos de base. Sí, acción afirmativa positiva a favor de las mujeres, pero necesitamos hacerlo hasta que no sea más un tema de discriminación, no sea más un tema sobre el cual haya preocupación, sino que podamos avanzar en las políticas sin pensar en que hay una discriminación de género. Buenísimo. Y les voy a hacer una pregunta que está relacionada un poco con el ejemplo de la financiación de mujeres a campañas de mujeres. Y es que nuestro eslogan de campaña, pues, es: el poder de una es el poder de todas, entendiendo que mi decisión de aspirar a la Cámara y el ejercicio ya legislativo se hace también desde un punto de vista colectivo, que yo estoy representando las voces de las mujeres que están intentando o que están participando, que están trabajando por diferentes temas, como por la eliminación de violencia contra las mujeres, por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, mujeres que están trabajando por la implementación del acuerdo de paz. Todas esas voces que están en la ciudad y que están en los territorios necesitan una representación, que no solamente seamos mujeres, como decía Juanita, una cuota femenina, sino que realmente sea una voz que representa las agendas de las mujeres. ¿Qué entienden ustedes o cómo le podemos explicar tanto a los hombres como a las mujeres el significado y la potencia del poder de todas en su experiencia? ¿Por qué es importante este eslogan de el poder de todas? Súper. Y arranco con algo que creo que ha sido un ejemplo en estos meses de conocer a Carolina, ya no solo como una funcionaria pública a la que todas las mujeres admirábamos, sino más personalmente, que ha sido verla y en el proceso que tomaron Alejandro y Carolina de la decisión de lanzarse conjuntamente, no como un ejercicio simplemente, tal vez Caro modestamente decía, de acompañar a Alejandro, sino realmente de ver un proceso de toma de decisión que fue si ellos dos estaban dispuestos a dejar dos cargos de altísima responsabilidad y de muchísimo prestigio para ellos juntos prestar un servicio al país en un momento de tanta crisis y tal coyuntura. Y yo creo que arranco por eso, porque creo que esa idea de que podemos ser coequiperos, independientemente del tipo de familia que queramos conformar, pues creo que hace la diferencia de por qué el poder de una es el poder de todas y por qué no simplemente estos son temas de mujeres. Con razón, Caro decía, el problema del Congreso no es simplemente los horarios de las mujeres, sino también de los hombres asumiendo una paternidad comprometida. Nos dimos una pelea dura, apoyada por muchas mujeres, pero también por hombres valientes en distintos sectores, para empezar a crecer la licencia de paternidad, porque paradójicamente una licencia de maternidad larga como la que la Colombia ha venido empezando a crecer para estándares al menos latinoamericanos, no así europeos, pero sí para estándares latinoamericanos, nos castigó muy duro en empleo por la desproporción entre una muy larga licencia para estándares latinoamericanos para mujeres y muy cortica para hombres. Entonces, empezar a crecer la de hombres y poderla compartir era justamente una manera de ser coequiperos y de entender las luchas de las mujeres, no como la lucha de una mujer, sino como la lucha de todos como sociedad.
Y tal vez, digamos, este tema del cuidado que nos ha mostrado la pandemia, yo creo que visibilizó muy fuerte eso. Cuando Alejandro y Diana hablan de los temas del Sistema Nacional de Cuidado, que de pronto a mucha gente dice, oye, ¿esto qué significa o qué es lo que estamos hablando? Pues no es otra cosa que mujeres que en medio de la pandemia tuvieron que dejar de trabajar en todos los niveles, porque en la carga de asumir todo el cuidado del hogar, porque ya no había guardería, entonces estaba cerrada, o porque el colegio público estaba cerrado, o porque la persona que ocasionalmente les pudiera ayudar con alguna cosa de cuidado del hogar ya no podía venir. Todas esas cargas que creo que la pandemia ayudó a visibilizar, pues inmediatamente hicieron que las mujeres no pudieran en muchos escenarios trabajar, y por eso el desempleo ha castigado tan duro a las mujeres. Eso tiene un efecto sobre la economía del hogar, tiene un efecto sobre la posibilidad de los hombres de tener también un hogar que funcione mucho mejor, que tenga la posibilidad de tener bienestar, ¿no? de tener aspiraciones, cualquiera que ellas sean, en función de su proyecto de vida. Y creo también un poco en el escenario más político, que yo sí creo que tenemos una responsabilidad como mujeres. Mujeres hay de todas las ideologías, no es cierto que las mujeres tengamos una visión, yo me aparto como de esa naturalización de que las mujeres tenemos que ser de una u otra ideología, eso simplemente no es cierto. Las mujeres somos como cualquier otro ser humano, diversas, tenemos distintos pensamientos, pero sí creo que todas las mujeres tenemos una responsabilidad de reconocer que llegamos aquí, como bien dice Kamala Harris, vicepresidente de Estados Unidos, sobre los hombros de todas las otras mujeres que dieron las luchas por nosotras, y que ninguna de nosotras estaría aquí ni aspirando ni accediendo a los cargos a los que hemos accedido con muchísima responsabilidad si nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas no hubieran dado luchas para cada cosa, para el voto, para poder divorciarse, para poder tener derechos a planificar su maternidad, para poder ir a la universidad, para poder hacerse elegir. Aún hoy todavía, Caro, a mí me impresiona que no hayamos tenido una ministra de Hacienda como tú. Yo digo, es que no hay derecho en este país, esto es increíble. Por supuesto, estamos todavía en mora de tener una mujer presidenta, y yo creo que eso, tal vez, y termino con esto, yo, como les contaba, todavía no tengo hijos, pero tengo una hija de una amiga que siento que sea como mi ahijada, y cuando ganó Claudia López, ella empezó a gritar y decía, ganamos las niñas, como este sentimiento de por fin, o sea, hay una persona que ejerce un rol, que es una mentora, un modelo, de que si yo quiero como niña llegar allá, puedo llegar allá, que no tengo ninguna barrera por el hecho de ser niña, de llegar a donde yo quiera llegar. Entonces creo que ese poder de abrir más espacios para todas, en lo económico, en lo social, en lo político, es la responsabilidad de haber caminado sobre los hombres de todas las mujeres que vinieron antes que nosotras. Gracias, Juanita. Carolina, ¿tú cómo lo ves? No, me adhiero completamente a las palabras que acaba de mencionar Juanita. Yo creo que estamos construyendo sobre las grandes luchadoras de tiempos pasados, como dice Juanita, que lograron que tuviéramos participación en política, que tuviéramos derechos civiles, que pudiéramos ser independientes, que tuviéramos acceso a los mismos, a muchas de las mismas oportunidades que a los hombres. Entonces estamos construyendo gracias al poder que nos dieron ellas. Entonces por eso sí me parece que el poder de una es el poder de todas, es el ejemplo, es el referente que se requiere para, como dice Juanita, para ver que sí podemos, que sí somos capaces, y para también aprovechar esas posiciones de poder, porque pues afortunadamente pues las mujeres cuando llegan al poder no solamente son ese referente, pero también tienen esa capacidad de cambio, de unión, de llamado a la acción. Y quiero aquí traer a colación un grupo de mujeres al que pertenezco que se llama Women in Connection. Son mujeres líderes que buscan promover la equidad de género, entender por qué tenemos todavía tantas diferencias, cómo podemos trabajar en mejorar y tener nuevas masculinidades, y en que sea un proceso conjunto con los hombres, el de como sociedad trabajar juntos para eliminar la equidad de género. Y me he dado cuenta que este grupo de mujeres, cuando se une con una iniciativa, son casi que imparables. Es fantástico. Por ejemplo, como contaba Juanita, con la ley de paternidad extendida, fue como también un llamado y una unión de todas esas mujeres buscando a Juanita, que era la ponente del proyecto,
para que lo sacáramos adelante, para que mediáramos con el gobierno y lográramos tener una posición que se acercara pues a una mejora en materia de corresponsabilidad de la paternidad y la maternidad, de la licencia. Entonces son ejemplos que yo me he dado cuenta también que no solo es el referente y el modelo que una mujer pueda tener en su sector, en su ámbito, pero también en la fuerza que tiene gracias a esa posición de cambiar las cosas, de cambiar la situación, de promover iniciativas, de generar acción. Entonces eso me ha parecido que también es valiosísimo y me, sí, digamos, no lo conocía, no sé, no había visto como tanto poder junto en acción como en esta organización que les cuento, que se moviliza con distintas causas y son muy efectivas. Entonces, por eso sí creo que entre más mujeres tengamos en posiciones de poder, en posiciones de toma de decisión, es una ganancia enorme para la sociedad. De acuerdo, de acuerdo. Cuando yo estaba en Naciones Unidas trabajando en Equipares, me pude acercar mucho a estos grupos de mujeres, al que tú mencionas. Hay otro grupo de mujeres en salud que se llama Empodera, mujeres que se llama la Mesa de Mujeres en las TIC, que promueve la participación de mujeres en estos espacios. Y también, digamos que ha sido muy interesante porque cuando estuve en Naciones Unidas me pude acercar, digamos, a estos grupos de mujeres que trabajan mucho desde el punto de vista laboral y de participación en espacios sobre todo de tomas de decisión, pero también cuando estaba en la Defensoría pude conocer los procesos de mujeres de organizaciones sociales, organizaciones de base en los territorios y obviamente, como decía Juanita, son realidades muy diferentes, son mujeres muy diversas, aproximaciones diferentes, pero a mí me llama mucho la atención que hay unos temas que son como transversales a estos procesos y a estos momentos que estamos viviendo. Por ejemplo, el tema de violencia. Muchas veces uno cree que la violencia es la violencia solamente intrafamiliar, pero al final lo que nos damos cuenta es una discriminación porque llegamos a algunos espacios que estamos rompiendo con las estructuras tradicionales y hacer conciencia de esas violencias. Me parece que esto está transversal a todas las mujeres, no importa en qué sector o en qué nivel nos ubiquemos. El tema de la tensión que hay entre los roles tradicionales que se asumen, ser madre, estar en la casa, cuidar a los hijos, y también decidir participar en espacios profesionales, en espacios laborales. Veo que no importa si estamos en el campo o si estamos en la ciudad, y obviamente a diferentes niveles, pero sí hay momentos en donde las mujeres nos cuestionamos mucho si es necesario renunciar a una parte digamos, a lo personal o a lo familiar para poder estar más en lo profesional. Eso también lo he identificado que pasa en algunos momentos. Y los temas de participación, de poder participar e incidir realmente. Pareciera que muchas veces cumplen con decir cuota, el 50-50 o el 30%, pero la pregunta es si realmente nos están teniendo en cuenta o se están teniendo en cuenta las decisiones y las necesidades de las mujeres en estos espacios. Entonces coincido con ustedes en la importancia del poder de todas y poder traer estos temas a la discusión pública y al debate público. Bueno, ahora vamos a pasar un poco como a hablarle a las mujeres y sobre el último tema, Diana, no sé si me dejas hacer una frase corta. Claro que sí, claro que sí. Una frase que le escuché a Ángela Hurtado, la presidenta de esta organización de Women in Connection, y es que decía, incluir no es solamente invitar al baile, es sacar a bailar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? O sea, el siguiente paso es no solamente hacer parte de estas organizaciones o de tener posiciones de toma de decisión, sino que nos escuchen, que no nos interrumpan, que nos tomen en cuenta. Entonces, ese es como el otro reto que también es muy importante. Sí, total. Y yo aprovecho también, Juanita, pues tú que has estado tan de cerca la implementación del acuerdo, mi percepción o lo que yo pude ver desde la Defensoría es que obviamente pues el acuerdo es el primer acuerdo del mundo que incluye de manera tan clara ese enfoque de género y lo que busca es que las mujeres puedan participar en los espacios que crea el acuerdo PDE, bueno, para toma de decisión. ¿Cómo has visto si realmente cuando las mujeres las incluyen, las están teniendo en cuenta en sus necesidades, en sus opiniones, o si todavía hay retos en esa participación de las mujeres en la implementación del acuerdo? Bueno, pues lo primero es que yo diría que si bien, como tú dices, uno puede ver ejes comunes independientemente de, ¿no?
estrato socioeconómico, lugar en el que vive en el país, en términos de distribución territorial, etcétera. Es cierto que hay esos ejes comunes de violencia, roles de cuidado, acceso a participación. Pero yo sí creo que es un poco la lupa del acuerdo de paz, que por supuesto las mujeres más pobres, las mujeres rurales la tienen mucho más difícil en cada uno de esos escenarios. En primer lugar, se enfrentan a violencias, no solo las, digamos, propias de violencia doméstica, que puede ser común a otros lugares también del país, sino que se enfrentan a la violencia de grupos armados que es transversal a los hogares. Ha sido documentado ampliamente la manera en la cual actores armados hacen uso de la violencia contra las mujeres para controlar territorios, o por ejemplo, cómo obligan en distintos lugares del país, esto en distintos momentos, por supuesto, de intensidad de la guerra, a tener relaciones sexuales con los combatientes como una manera de ejercicio de poder sin voluntad de las mujeres de poder apartarse, digamos, por el ejercicio de control territorial que hacían en distintos momentos. En el tema de cuidado ni se diga, por supuesto que las mujeres más pobres y en zonas más rurales con menos acceso a bienes y servicios públicos asumen un rol de cuidado aún más grande porque el Estado sí que no está, porque no hay una escuela cercana, porque no hay de ninguna manera un transporte que pueda permitirles llevar a los hijos a cualquier cosa, porque no hay un sistema de salud, etcétera. Entonces, yo creo que es importante acordarnos de la lupa del acuerdo pro lugares más pobres y más afectados por la violencia, también en lupa de género. Es decir, recordar que si bien hay esos ejes comunes, como mujeres que hemos tenido el privilegio de no tener el nivel de carga de violencia que han tenido estas mujeres, etcétera, recordar que tenemos que hacer unos ejercicios adicionales para cuidar de esas mujeres, potenciarlas, garantizar que tengan equidad en el ejercicio de sus derechos. Dicho eso, y yo creo, Diani, tal vez tú lo has dicho de la mejor manera, quienes de nosotros hemos conocido a estas lideresas, vemos la fortaleza de estas mujeres, porque realmente en esos territorios más afectados por la guerra, a muchos de los hombres los mataron, a muchos de los hombres los desaparecieron, y las que quedaron fueron mujeres, las que han sido reclamantes de tierras, las que se desplazaron tratando de cuidar a sus hijos, las que están tratando de ver cómo recomponen el tejido social, en su gran mayoría son mujeres. O sea, realmente uno en esas reuniones se encuentra es lo opuesto, no es difícil encontrarse con escenarios donde lo que más hay es mujeres berracas, vehementes, que hablan desde la tripa porque lo han sufrido todo. Yo creo que esas mujeres están en esos escenarios. El proceso PEDET, la verdad, fue un proceso participativo muy serio, con una participación de las mujeres de manera muy intensa, en donde las mujeres no solo participaron en temas de mujeres, que también es, creo, lo otro que decía Caro, ¿no? Como esta cosa de que ya podemos ir al baile, pero ahora es hablar solo de mujeres, no podemos, ¿no? Hablar de todo lo demás, en lo que tenemos una posibilidad de participar, y por fortuna en el proceso participativo PEDET hubo mujeres que participaron de manera muy intensa en cada uno de los elementos. Ahora, dicho eso, uno mira, por ejemplo, ahorita el tema de las curules de paz, y yo lamento que es muy probable que la mayoría no vayan a ser ganadas por mujeres, y que que muchos partidos están cooptando esos escenarios, como lo ha venido documentando La Silla Vacía y otros, y que en la mayoría de los casos, aunque hubo algunas candidatas mujeres, quienes están en mayor fortaleza en cada uno de los territorios, la mayoría son hombres, y eso muestra ese techo de cristal. Han estado ahí, son las que han resistido, han defendido los derechos de sus comunidades, y ahora a la hora de que hay una participación política, son los hombres los que están ejerciendo. Entonces, nuevamente, ¿dónde estaba el diseño institucional para priorizar participación de las mujeres, para financiar en mayor medida la participación de las mujeres? Se nos queda en el discurso, y la posibilidad real de que allí sí lleguen mujeres está en este momento reducida. Clarísimo. Bueno, de esta primera parte, muchos aprendizajes, también muchos retos. Yo diría un poco, pues, recogiendo lo que ustedes han dicho, y la experiencia es, podemos participar, obviamente tenemos grandes retos, pero lo podemos hacer, y somos nosotros también las encargadas de que más mujeres lleguen, de acompañarnos en este proceso, de también reflejar la diversidad de las mujeres, las necesidades de cada una de nosotras, y de ponerlo en esta agenda pública. Y como este podcast y esta grabación queremos que llegue sobre todo, pues, a todas las mujeres, pero a quienes vienen también iniciando un proceso de participación o de formación en estos temas, les voy a hacer unas preguntas que me contesten muy concreto,
desde el corazón. La primera es, si pudieran viajar en el tiempo al pasado, cuando eran niñas, ¿qué consejos se darían a ustedes mismos? Juanita. Estaba esperando que respondiera Caro antes para ver si Bueno, yo no, podía yo pensar. respondo. Claro, puede responder. Sí. Claro. Entonces, yo creo que me diría ser siempre, bueno, ser siempre fiel a uno mismo, ser siempre fiel a uno mismo sin miedo y ser un poco más vocal. Tal vez no me faltó tanto ser fiel a mí misma, pero sí ser un poco más vocal, darme cuenta que muchas veces había cosas con las que no estaba de acuerdo, pero prefería el silencio y con los años me he dado cuenta de la importancia de expresarse y de no tener miedo, entonces sería como un llamado a ser más participativa, tal vez ese sería el consejo, fiel a mí misma y participar más, no quedarme callada. Súper, Juanis. Como dijiste que personal, entonces yo me pongo personal. Yo me diría a mí misma que se puede pasar la adolescencia con menos novios. Muy bien. Bueno, ¿qué consejo le darían a los hombres que ven con miedo y con suspicacia el movimiento feminista? O a las que nos dicen que porque el poder de todas, sino el poder de todos, ese miedito que hay ahí de los hombres, ¿qué le dirían a los hombres? Así que vuelvo y empiezo. Yo les diría que no hay por qué tener miedo, que estamos todos aprendiendo, que todos hemos crecido y todos hemos vivido en una sociedad que tiene un comportamiento y una tradición machista. Entonces, que no se sientan mal por entender que hay cosas por cambiar, que todos tenemos que participar, que todos ganamos si las mujeres y los hombres nos comportamos más como iguales que como subordinados o subordinadas y que es un aprendizaje, que no importa que se equivoquen, que no importa que cuestionen, que hay que ser capaces de reconocer los errores de cada uno y que no hay ninguno superior, que simplemente la tarea aquí es darnos cuenta de que este desequilibrio no se puede mantener, que no es justo y que entre todos podemos cambiarlo, podemos entender, podemos aprender y buscar soluciones que tiene que ser conjuntamente. Esto no puede ser solo a las mujeres, por supuesto, a nosotros nos toca liderarlo y promoverlo porque pues somos las directamente implicadas, pero afortunadamente vemos que cada vez hay más hombres que se sensibilizan, que entienden la importancia de la equidad de género, que también se ven como víctimas de este esquema patriarcal. Y ahorita Juanita comentaba que los hombres han sido el género que más ha aportado de víctimas, de muertos a la violencia. Cuando uno mira las tasas de violencia, de suicidio, por ejemplo, el 80% en Colombia es por parte de los hombres, o tasas de alcoholismo, tasas de encarcelación, de violencia. Entonces también es una cultura que va en detrimento de los hombres, no solamente de nosotras las mujeres. Entonces hay que entenderlo así, como una eh, concepción equivocada de los roles que nos lleva a afectarlo a cada uno en distintas formas, pero también en grados avanzados. Entonces tiene que ser un llamado a construir conjuntamente, entender que el machismo, el esquema patriarcal excesivo está afectándonos como sociedad y que ganamos todos si entendemos, si cambiamos nuestros comportamientos, si entendemos nuestros sesgos y trabajamos en ellos. Entonces es un proceso en el que todos estamos aprendiendo en los últimos años, sobre todo a raíz, pues como ya mencionaron ustedes, de los movimientos feministas, del Me Too y demás. Entonces entre todos tenemos que entender para entender cada uno de nuestros sesgos y nuestras limitaciones y estudiarlo y ver que no es un tema solo de mujeres, sino que es un tema de la sociedad. Súper, Juanis. Que entre más se le midan a nuevas masculinidades, más van a levantar. Concreto, muy bien, estoy de acuerdo con las dos, me adhiero a esas dos respuestas. Bueno, ¿qué le podrían recomendar una serie, una película o un libro a las mujeres que quieren participar en política o en espacios de toma de decisión? ¿Alguna que a ustedes les haya servido o que vean que tienen mensajes poderosos?
Bueno, arranco yo, que Caro ha arrancado las últimas veces. A mí me gustó mucho y además Andrés, mi pareja, se lo regaló a mi mamá cuando a mí me eligieron porque ella tenía mucho miedo de lo que eso iba a significar para la vida, toda la historia de Esmeralda Arboleda y ver cómo ella abrió justamente ese espacio para la participación en política para mujeres en Colombia, y creo que es un gran testimonio de vida de que es posible, y que es posible haciéndolo compatible con la familia, y con un proyecto de vida, digamos, más integral. Lo voy a leer, no lo conozco. Gracias, Carolina. Bueno, hay una película que me parece que todas deberíamos ver y no es tanto de una mujer en política, sino como en el derecho, y es la de Estados Unidos, y es la de la magistrada Ruth Bader Ginsburg, que fue una pionera y una abanderada por la lucha a favor de las inequidades, de las diferencias de las minorías. Fue de las primeras mujeres graduadas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, y entonces fue todo un referente y una revolucionaria en su ámbito hasta llegar a ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Entonces es interesantísimo ver cómo ella logra abrirse camino, pero también, al menos como lo muestran en la película, contar con el apoyo de su esposo como coequipero. También él era abogado en otra rama y se apoyaban y entendía y se complementaban mucho, y logró, pues gracias también a este apoyo, romper más fácilmente los estereotipos y llegar a ser pues una magistrada y un referente, creo, para muchas mujeres. Entonces yo recomiendo esa película. Buenísima. Bueno, aquí les voy a pedir 2 consejos. El primero, para mí, si llego a ser congresista, representante de la Cámara, ¿qué consejo me darían? Primero que digas cuando llegue a ser congresista. Cuando llegue. Corrijo, reformulo. Yo, a lo largo de estos años, he sentido que una parte muy importante de este ejercicio es recordarse todos los días que servir es un privilegio, es un inmenso honor, y que uno se debe a las personas que depositaron confianza en uno, en un mundo y en un país en particular donde la confianza en las instituciones, en la política, escasea profundamente, y que cada acto, cada ejercicio tiene que honrar esa confianza. Así que vas a tener muchísimos, miles de ciudadanos que viven en esta ciudad que van a depositar su confianza en ti, y tienes que honrar todos los días esa confianza depositada. Gracias, lo tomo y lo interiorizo completamente. Carolina. Sí, bueno, tan bella Juanita, yo creo que tiene toda la razón, y ahí está mi representante actual, mi próxima representante. Entonces ustedes son nuestra voz y la voz de muchas personas que se sienten desamparadas, desprotegidas y que necesitan un cambio. Entonces, como dice Juanita, me parece fantástico, Diana, esa premisa permanente de estoy para servir, estoy para representar, estoy para ser la voz de muchas personas que confiaron en mí. Entonces es fantástico, y seguirás con la trayectoria de Juanita que así nos hizo sentir. Ay, Y sí. el consejo que te daría, pues no necesitas, porque tú eres una persona dedicada, estudiosa, comprometida, y eso se ve reflejado en los resultados en el Congreso. Yo no he tenido esa experiencia, como les dije, pero sí me ha tocado muchos, muchos años de ir al Congreso, de relacionarme con los congresistas desde el gobierno para los proyectos de ley de interés del gobierno. Y entonces me ha tocado conocer un sinnúmero de congresistas, y es muy fácil identificar a aquellos congresistas que sí están haciendo la tarea, que se leen los proyectos de ley, que tienen sus posiciones todos distintos, congresistas de distintos partidos, muy juiciosos, y otros que de verdad uno no entiende cómo están ahí, pero tú con tu rigor, con tu dedicación, con tu compromiso, con tu conocimiento, con tu experiencia, vas a brillar y vas a ser una representante de la Cámara de lujo, y no vas a necesitar cambiar, porque ese es el método que tú has tenido, y es continuar siendo lo que tú has siendo, es una persona comprometida, competente, profesional, con una carga que te estás echando gigantesca encima, y es no solamente trabajar para ti, para el grupo de
limitado, digamos, del sector defensa, pero si es acá toda la población confiando en ti, entonces lo vas a hacer divinamente. Ay, muchas gracias a las dos por esos consejos y yo las tengo a ustedes como modelo y como ejemplo, entonces seguro ahí con esos ejemplos lo vamos a hacer muy bien y sobre todo con la compañía porque sé que nos acompañaremos en este proceso. Y el último consejo ya para cerrar, para la ciudadanía, para los colombianos y las colombianas que van a salir a votar por sus candidatos al Senado, a la Cámara y a las consultas presidenciales. ¿Qué consejo les daría? Juanita. Bueno, lo primero es que yo sí creo que nos enfrentamos a una situación crítica en el país por una crisis socioeconómica, de pérdida de empleo, de crecimiento de la pobreza, por una crisis que, como ha dicho Alejandro, implica que se avecina un tercer pico de violencia, en donde ha habido desestabilización territorial, la falta de implementación del acuerdo ha hecho que muchos de estos territorios incremente el homicidio, incremente el desplazamiento, una crisis ambiental aterradora. Lo que estamos viendo con la quema de la Amazonía es la pérdida de la biodiversidad que Colombia puede aportarle al mundo para luchar contra la crisis climática y una crisis de confianza en las instituciones. En ese escenario, nuestro deber como ciudadanos, como ciudadanas, es salir a votar, hacerlo a conciencia, con información, saber filtrar para no quedarnos con el titular o con la noticia falsa, sino ejercer una ciudadanía plena, investigar. Hay candidatos, muchos al Congreso, por quién votar. Yo aquí los invito a que conozcan a Diana, que vean la mujer berraca que es, talentosa, rigurosa, dedicada a estudiar algunos de los temas más importantes para este país, como son los temas de seguridad territorial, de acceso a la justicia, de construcción de paz y, por supuesto, como hemos venido hablando en este podcast, de equidad entre hombres y mujeres que nos compete a todos. Pero independientemente de por quién voten, estudien los distintos candidatos, pidan las consultas. Vamos a pasar a un nuevo panorama de unas primarias. Ese 13 de marzo se van a votar 3 consultas, la consulta de la derecha, la consulta de Petro y la consulta del centro, donde nosotras 3 trabajamos. Una consulta que le apuesta a un centro unido, que garantice que estemos por fuera de las alternativas de los extremos, que pueda implicar un desarrollo de cambios profundos para el país, pero que no sean cambios que pongan en riesgo ni la institucionalidad ni la economía para nuestro país. Y ahí hay un candidato maravilloso que es Alejandro Gaviria, que no viene de la política electoral, que no viene de haber hecho parte de partidos tradicionales, que deja su vida por tratar de decir, tengo que aportar a este país. No puedo simplemente decirle a los estudiantes, hagan mucho por este país, y él no dar el primer paso también al frente en un momento de semejante crisis. Así que nuestro rol como ciudadanos es votar, votar a conciencia, leer sobre los candidatos y saber que no es cierto que todos sean iguales. Hay gente que se le está midiendo a hacer política y nuestro deber es salir, estudiar sus perfiles y votar a conciencia. Gracias, Juanita. Carolina. También muy en línea con Juanita, yo creo que los ciudadanos tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos al escoger a nuestros líderes. Hay mucha gente que es apática a la política, no me gusta la política, no creo en la política, pero estoy muy descontento con todo el manejo de la ciudad, del país, del departamento. Entonces, es nuestra responsabilidad, lo primero que tenemos que entender. Entonces, muchos dicen, pero ¿para qué votamos si todos se lo roban? Es nuestra responsabilidad escoger congresistas o presidente, por supuesto, de los candidatos que sean competentes, que hayan demostrado que tienen una trayectoria idónea para representarnos, porque es que son nuestros representantes, son nuestros administradores y tenemos que buscar que sea lo mejor posible. Y como dice Juanita, hay candidatos, hay muchas opciones, pero hay 2 que son lo mejor para la Cámara de Representantes en Bogotá, que es Diana, y para la presidencia, que es Alejandro Gaviria, pero hay muchas opciones y nuestro deber como ciudadanos es informarnos, es ver quién nos va a representar, es que dar nuestro voto, es dar la confianza de que puede hablar por mí esta persona, puede tomar mis decisiones por mí y quedo tranquilo con las decisiones que toma, está en condiciones de tomarla, está en condiciones de representarme. Entonces no nos quejemos y no estemos inconformes con lo que pasa sin hacer nada al respecto. Es el momento de escoger los mejores líderes posibles, de no dejar que el país, como ya lo está diciendo Juanita, se vaya a un tercer pico de violencia, que siga otros 4 años postrados sin hacer cambios, con la pobreza aumentando, con la violencia aumentando.
Entonces es un llamado a que tomemos conciencia de la importancia de nuestro voto. Nuestro voto es fundamental y escoger líderes capaces y competentes es nuestra responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Ha sido un espacio espectacular de aprendizaje, de reconocimiento. Yo valoro también mucho este momento de campaña, pues que al final abre estos espacios, ¿no? Que es de diálogo entre nosotros, pero también entre la ciudadanía. Queremos que este podcast, este video llegue a muchas personas para que se informen también cómo estamos hablando, para que nos conozcan, para que entiendan por qué cuando hablamos de estos temas de participación de mujeres, esto es importante, a qué nos referimos. Y bueno, digamos que ya desde mi postura y desde mi posición en este momento como candidata a la Cámara de Representantes, agradezco muchísimo. Nuestra campaña quiere hacer pedagogía, quiere acercarse a las mujeres desde estos lugares, desde hablar de temas de fondo, no simplemente con titulares o con temas un poco más superficiales o como hemos dicho, solo desde las redes que muchas veces son limitadas, sino que darle un poco más de profundidad. Esto es lo que hemos querido hacer con esta conversación. Carolina, Juanita, muchísimas gracias. Que sigamos trabajando por el poder de todas, que nos sigamos encontrando en estos espacios y bueno, trabajando de la mano para sacar adelante este país. En este caso vamos a trabajar por el verde 111, eso es lo que hay que marcar este 13 de marzo y también por la consulta por Alejandro Gaviria y nos seguiremos encontrando más adelante. Muchísimas gracias por su tiempo. No sé si tengan algún mensaje de cierre cada una. Bien, listo. Mil gracias. El poder de una es el poder de todas. Exacto, ahí estás tú, empoderada. Gracias. Chao, gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.